Queridos amigos, bienvenidos a Escudriñando tu Palabra. Hoy quiero compartirles un tema importante para que nos demos cuenta por qué es tan difícil eliminar de nuestro CPU las falsas creencias. ¿Cuál es la razón por la cual lo que nos enseñaron nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros ancestros, lo que está metido en la memoria genética, permanece y nos sigue conduciendo a hacer las cosas que están mandadas a recoger, porque nos hemos dado cuenta de que definitivamente no hay forma, no hay manera de que produzcan resultados? Y lo más grave de este asunto es que ni siquiera nos damos a la tarea de averiguar si lo que estamos haciendo produce o no resultados. Y por eso veamos lo que dicen los psicólogos acerca de qué sucede con las falsas creencias. Y dice claramente que una vez que una creencia se afianza en lo más profundo de nuestra mente subconsciente, es muy difícil cambiar de opinión, incluso teniendo una gran cantidad de datos y pruebas que demuestren todo lo contrario. A pesar de que podamos darnos cuenta de que lo que estamos haciendo está mal, que no nos va a conducir a nada, seguimos insistiendo en hacerlo porque todo el mundo lo hace. Un reciente estudio publicado por Open Mind de Massachusetts, del Instituto de Tecnología, sugiere una razón por la que pasa esto. Cuando alguien recibe varios comentarios positivos por su creencia, ojo, se siente muy seguro de que tiene razón. Y por eso dice que ¿para dónde va la gente? Pues para dónde va Vicente. Pero si le preguntáramos a Vicente para dónde va, nos diría que no tiene ni idea. Sin embargo, tiene un montón de seguidores. Esta es la certeza que persiste incluso si el cuerpo de evidencia general sugiere que esa persona está equivocada. Si las respuestas están equivocadas, pero tiene una certeza muy alta de que está en lo cierto, es probable que no vaya a buscar otra información. Eso lo explicó un hombre llamado Lois Marty, de la Universidad de California en Berkeley, y que es coautor de este estudio que les estoy comentando. Los expertos saben por estudios anteriores que la curiosidad impulsa la búsqueda de nueva información. Esa es nuestra naturaleza. Buscar, indagar, investigar, pero eso justamente es lo que están buscando, anularnos ese deseo de hacer algo. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que evita que las personas se vuelvan curiosas? ¿Qué es lo que está aniquilando nuestra curiosidad? Incluso de niños nos dijeron, aguas, porque la curiosidad mató al gato. O sea, de una vez nos están impidiendo que investiguemos, que averigüemos. Mejor que traguemos entero. Entonces, ¿cómo es que se vuelven tan seguros de que ya lo saben todo? Porque, como lo decía el sabio, aquel que piensa que ya lo sabe todo está destinado a el fracaso. Si podemos hacer que las personas se den cuenta de que hay una brecha en su información, nuestra teoría predeciría que eso aumentaría su curiosidad, lo que los haría más propensos a investigar las cosas por sí mismos. Eso debería ser el común denominador. Pero desafortunadamente no sucede así.
Y por eso tenemos que acordarnos de una frase extraordinaria que dijo ese fantástico cantautor llamado Facundo Cabral. En una de sus entrevistas dijo que nosotros deberíamos comer pasto. Y cuando le preguntaron por qué estaba haciendo esa afirmación, él dijo, porque es imposible que millones de vacas estén equivocadas. Entonces, como se darán cuenta, queridos amigos, esto se trata de una ironía que expresó el queridísimo Facundo Cabral, que Dios lo tiene en su gloria, para cuestionar esa tendencia que tiene el ser humano a sumarse a las mayorías sin primero preguntarse o asegurarse qué razones de peso hay para hacer esto. Y lo podemos ver claramente, queridos amigos. Nos enseñan a seguir un partido político, nos enseñan a seguir a determinado cantante, artista, ídolo, nos enseñan a matarnos por el equipo, por el América, por el Guadalajara, el Cruz Azul, el Manchester United, todos los equipos que hay allá de la Liga Española o de la Champions League o todas esas cosas. Entonces, y nos hacemos matar por ellos. Y por eso dice claramente que, en otras palabras, es ir para donde vayan todos los demás, hacer lo que hacen los demás, y todo porque son mayoría. Esa es la única justificación. Y eso es justamente la diferencia, queridos amigos. Entonces, se trata de un sesgo cognitivo conocido como efecto Van Gagon. Es decir, el efecto de manada, el efecto de arrastre. Y este efecto Van Gagon habla precisamente de esto. De manera más precisa, consiste en creer que algo es cierto solo porque la mayoría de las personas creen que es así. Quienes son víctimas de este sesgo cognitivo no basan su juicio en evidencia ni en razonamientos lógicos, sino simplemente en el poder de la masa. Si muchos piensan que es así, pues así tiene que ser, así debe ser. Y veamos una cosa que dijo Alberto Moravia. Curiosamente, los votantes nunca se sienten responsables de los fracasos del gobierno que ellos han votado. Y por eso nos damos cuenta que empezamos a despotricar de aquel que nosotros mismos lo llevamos al poder. Entonces, en lugar de criticarlo, deberíamos sentirnos avergonzados de que nosotros fuimos causantes de que ese individuo esté allá arriba, jodiendo a los demás. Perdón por la palabra. Y quienes mejor conocen el poder del efecto Van Gagon son la política, la religión, los deportes y cualquier empresa que requiera seguidores a cambio de nada, porque eso es lo más grave de todo este asunto. Porque a pesar de que nos matamos por seguir un equipo, por seguir un partido, por seguir una religión, no recibimos absolutamente nada a cambio. Hay cientos de estudios que muestran cómo se aprovechan de esta deficiencia de razonamiento para imponer verdades, comillas, que no lo son. Ocurre muy frecuentemente en épocas electorales. Y ocurre todos los días en los templos, en las sinagogas, en las iglesias, en todos lados. La gente llega a creer que el candidato que encabeza las encuestas es el mejor, aún sin conocer sus planteamientos o la validez de los mismos. O lo que es peor, las mañas que aprendió desde chiquito. Muchos estudios afirman que los seres humanos somos sociales y nos esforzamos por querer pertenecer a grupos y sentirnos aceptados. Por este motivo,
muchos expertos en marketing han sacado provecho de este sesgo cognitivo y lanzado campañas exitosas en todas las áreas de pertenencia. El problema más grande que tenemos es que queremos pertenecer a algo, porque nos han enseñado que si no pertenecemos a algo, entonces no somos nada. Todo esto ocurre para que sintamos que pertenecemos al lado ganador o al lado correcto de la historia. El término efecto Bandwagon proviene de un payaso del siglo XIX llamado Dan Rice, conocido como un personaje muy famoso dedicado al mundo del entretenimiento. Y esto es muy interesante porque el hombre se hizo famoso porque decidió apoyar a un presidente de los Estados Unidos y decidió hacer una carroza muy extraordinariamente llamativa. De ahí viene el término que se subieron al carro del ganador. Y por eso dice que nadie se libra de verse influenciado por el efecto manada, incluso esas personas que trabajan de forma consciente para conservar un espíritu de originalidad. Se trata de individuos que adquieren actitudes diarias generalmente influenciadas por las ideas del colectivo. Por eso es que cuando estamos frente al televisor, cuando estamos frente a las redes sociales, cuando estamos frente a alguna persona que tenga cierta influencia sobre nosotros, tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que tener nuestro filtro para poder empezar a discernir claramente qué podemos recibir, qué podemos aceptar y qué definitivamente tenemos que rechazar. Y hoy en día estamos viendo lo que está sucediendo con la pandemia, que llaman a unos, otros lo llaman plandemia. Y en fin, ¿qué es lo que está pasando con esto? Se están dividiendo. Grupos que dicen que esto es un plan. Grupos que dicen que esto es una desgracia y que nos va a matar a todos, y etcétera, etcétera. Entonces, el que no sepa a cuál de los dos adherirse, va a tener que estar en una situación muy compleja y muy difícil, a menos que tenga convicciones extraordinariamente fuertes que le permitan mantenerse al margen. No hay otra forma. Y para eso tenemos que recurrir a la palabra viva, palabra de vida eterna. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos: señores, ustedes no están de acuerdo con lo que yo les estoy mostrando. Si ustedes se quieren ir, adelante, que les vaya bien. Pero Pedro, que era muy impulsivo y que le gustaba estar siempre entre los primeros, ser el primero de la clase, le dijo: Señor, ¿a quién iremos? Si el único que tiene palabras de vida eterna eres tú. Y eso es exactamente lo que tenemos que hacer, queridos amigos. Por eso, como yo les comenté en capítulos anteriores, en otros videos que subí al principio de este canal, Buda dijo: sigan mis enseñanzas. Confucio: sigan mis preceptos. Lao Tse dijo: sigan mis ordenanzas. Todos dijeron así algo relacionado con lo que estaban manifestando. Pero el único que dijo: sígueme, fue Jesús el Cristo. Y por eso, queridos amigos, es que tenemos que ser seguidores de Cristo, pero no habladores de Cristo. No conocedores de Cristo, sino hacedores de lo que Cristo nos enseñó. Por eso, si pudiéramos denominarnos cristianos, seríamos Cristos enanos, Cristos en pequeño, haciendo lo que hizo nuestro Maestro.
¿Cómo evitar ser víctimas del efecto manada? El efecto de manada pone a prueba nuestra capacidad de pensar y de sentir de forma autónoma de lo que piensa o siente la mayoría. Es decir, para evitar el efecto manada, no está de más un poco de tosudez o de terquedad, pero basada en algo que pueda respaldar esa terquedad y esa tosudez. Entendiendo esta como la capacidad de ir en contra del pensamiento mayoritario, porque ya nos dimos cuenta que una de las cosas que está perjudicando al colectivo es de que piensa una cosa y siente otra completamente diferente. Pero nosotros que ya hemos aprendido que nuestra alma es la que tiene que funcionar en pensamiento y emoción, entonces nos impulsa a llegar a la autoobservación para saber qué es. Por eso es que la palabra de Dios no es otra cosa más que una brújula que nos está evitando la posibilidad de ir al naufragio. La mejor forma de evitar el efecto bandwagon o el efecto manada es analizar el razonamiento que hay detrás del saber popular, comúnmente aceptado. En estos casos es importante preguntarnos ¿en qué datos se basa? ¿Hay algún estudio científico que lo confirme? ¿Hay algún estudio científico que lo desmienta? ¿Esos estudios son rigurosos? ¿Tiene sentido desde un punto de vista lógico? Por eso, en escudriñando tu palabra, nuestro propósito es no tragar entero. Tener un sustento, tener una base, tener una absoluta respuesta para la pregunta ¿por qué yo no sigo a Pablo? ¿Por qué yo no sigo los mandamientos de Moisés? Que al igual que Pablo, Moisés fue un hombre extraordinario, es fantástico. Y si comparamos a Moisés con Pablo, pues Pablo queda a deber, porque Moisés es extraordinario. Pero aún con todo y eso, cometieron su pecado. Por eso es que nosotros no podemos tener ídolos, no podemos ser seguidores incondicionales de nada ni de nadie, porque eso es idolatría, queridos amigos. Y ese es uno de los pecados más grandes que existe y que está registrado en la palabra de Dios. Entonces, la conclusión a la que llegó Benjamin Graham es: usted no tendrá razón ni se equivocará por el hecho de que la multitud no esté de acuerdo con usted. Tendrá razón porque sus datos y su razonamiento sean correctos. Eso es lo más importante que tenemos que hacer. Que nuestra razón debe estar respaldada por nuestros datos y porque nuestro razonamiento sea correcto. No hay otra forma, queridos amigos. Por eso es absolutamente importante entender la importancia de saber que si Dios tiene alguna religión, esa religión se basa en este principio, la regla de oro. Todas las cosas que quieras que los hombres hagan contigo, así también tú harás con ellos. Y ya vemos que esto justamente está confirmado en que esta es la ley y los profetas. Ahí está encerrada la esencia misma de los mandamientos del Señor nuestro Dios. Gracias, queridos amigos. Gracias por su apoyo.
Gracias por compartir los videos, gracias por sus suscripciones, gracias por sus comentarios y los espero en el próximo capítulo. Dios los bendiga, cuídense mucho y estamos en contacto. Gracias.